Bienvenido al primer podcast de Historias Trascendentes, un espacio de crecimiento, entendimiento, admiración y observación de lo que nos incluye, y que mejor que por medio de las voces de grandes personas. En este episodio hablaremos de la libertad. La libertad es el estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Así que prepárate para el mejor podcast que hayas escuchado. Mi nombre es Ana Sofía, tengo 17 años, estoy en el colegio y dedico mi tiempo libre a aprender griego y a diseñar ropa. Hola, soy Isabela Barrios, tengo 15 años, curso grado 10º también en Scolmi. Pues me gusta mucho leer, digamos que eso está entre mis pasatiempos. También me gusta ver películas, me gustan mucho las películas. Me gusta dibujar y pues escuchar música. Creo que mis gustos son bastante comunes. Bueno, mi nombre es Sara Mercado, tengo 14 años y más que todo me dedico a todo el ámbito del arte. Hola, me llamo Liber David Arturo Farrao, tengo 16 años y bueno, estoy feliz de estar aquí. Hola, me llamo Alejandra, tengo 15 años, estoy en grado 10º. Mi nombre es Salomé López, tengo 16 años, estudio y me gusta mucho leer, me gusta jugar voleibol y creo que ya. Muchas gracias por hacer parte del proyecto y por dedicar el tiempo y por hacer parte de este proyecto. No es nada fácil que la gente se una como a este tipo de proyectos y más como a gastar el tiempo y más a ponerse a pensar en este tipo de cosas. Ojalá puedas responder desde lo más sincero a ti. Que de lo que en esta entrevista pues podamos ver los diferentes puntos de vista y de verdad podamos ver esa libertad que existe dentro de cada persona. Entonces empecemos con qué consideras que es la libertad según lo que tú vives, según tu libertad, según cómo eres, qué consideras que es la libertad en tu realidad. Ok, considero que la libertad es la capacidad que tiene cada individuo de elegir cuáles son sus acciones y de elegir su destino. Creo que es algo difícil de explicar porque es algo que no es tangible, ¿sí? Y creo que para mí es difícil de explicar porque la libertad es como la opción o la oportunidad que se da de poder tomar decisiones propias sin influencia de una persona o de algún otro objeto determinante. Yo le defino como el libre albedrío, la capacidad de actuar sin ningún límite. Bueno, pues para mí la libertad es una manera de libre expresión y actuación, la manera de actuar, de ser, por decirlo de alguna manera. Entonces, es la libertad, pues la libertad es tener la certeza de que uno puede tomar una decisión sin que llegue a haber ningún problema o ningún factor que se lo impida. Para mí la libertad es la forma de poder expresarse ante una sociedad como uno quiere, sin que a uno lo estén diciendo qué hacer. Yo considero que la libertad es como el poder de decisión que tenemos frente a las cosas que nos pasan. Pues yo soy libre si puedo como decidir qué es lo que quiero hacer y nadie me fuerza a hacerlo, como no estoy bajo la influencia de nadie ni de nada para tomar como mis propias decisiones. Bueno, es un tema que podríamos pasar realmente horas hablando, o sea, porque es un tema que se puede dar un montón de interpretaciones, de formas de pensamiento, pero lo que realmente quiero en una entrevista es que
lo respondes desde tu vida. Desde tú como Alejandra, como la chica que ha vivido tu vida, la única que vive tu vida. Quiero que me respondas, porque realmente eso es la libertad, como ver y dar el espacio para que des tu manera de pensar. Sobre este punto se varía mucho y hay muchas opiniones. Hablando de libertad siempre van a haber miles de opiniones y tipos de pensamientos, pero pues podemos empezar por algo que siempre es un conflicto y es que si existe la libertad o no. Y si crees que existe, dime en dónde se ve la libertad. Sí, creo que hasta cierto punto existe la libertad, pero pues que la libertad nunca es completa hasta que uno sea libre de uno mismo. Entonces, pues creo que sí, hay una libertad muy clara, sobre todo pues en el mundo en el que vivimos hoy en día, en lo que se nos permite elegir muchas veces qué queremos ser, qué queremos estudiar, en qué queremos trabajar, cómo nos queremos vestir. Incluso que muchas veces nos da la libertad de a quién queremos obedecer y pues a quién queremos respetar y con quién queremos hablar. Creo que en todas esas cosas se ve la libertad muy claramente. Y sin embargo siento que muchas veces como que esa libertad no es completa. Como que hay muchas cuestiones en el ambiente y dentro de uno mismo que le impiden a uno alcanzar como esa libertad completa. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, las situaciones económicas que muchas veces no le permiten a una persona tener las mismas, pues las oportunidades que debería tener para estudiar lo que quiere o para hacer lo que quiere, o los momentos en que las personas con autoridad abusan de su autoridad, o incluso cuando tú mismo sabes lo que quieres, pero no tienes la voluntad suficiente para conseguirlo, de alguna manera te estás negando la libertad. Ok, o sea, entonces también estás diciendo como que la libertad también depende de las opciones que tengas de oportunidad. Sí, muchas veces. Creo que la libertad sí existe porque la generalizan mucho, entonces creo que en pequeñas acciones se puede ver lo que es libertad. Digamos, por ejemplo, estás en un restaurante y tú eliges el menú. Entiendo que hay factores, digamos, de precios, por ejemplo, decir, no, esto está muy caro, pero al final de cuentas tú eres el que elige sin influencia de alguien. No es que una persona te presione para tomar una decisión, sino que tú en tu criterio decides qué elegir o qué no elegir. Entonces, creo que tal vez no es en tener libertad en toda una vida, sino en pequeñas decisiones que se toman, creo que se puede ver lo que es libertad o no. Pues yo considero que la libertad existe, pero no por completo, porque nosotros tenemos que adaptarnos a reglamentos, estándares sociales. Algunos se privan la libertad a sí mismos porque se quieren actuar, se quieren, ¿cómo decirlo? Se quieren adaptar a tantos estándares de belleza. Por ejemplo, las chicas se quieren adaptar a eso. Entonces, yo considero que no existe por completo. La única libertad que existe es la de elegir el rumbo de tu vida, y no, esa libertad no existe para toda la gente porque aún existe la esclavitud en realidad. Yo creo que la libertad absoluta no existe. Siempre van a haber ciertas limitaciones pues para nosotros en cualquier área de la vida a la hora de tomar elecciones. Que cierta elección contrae una consecuencia, por ejemplo, que lo impida. Pero entonces creo que la libertad absoluta no existe. En cambio, en ciertos ámbitos de pronto sí puede haber libertad, como ser, digamos, yo en mi vida cotidiana, elegir libremente qué puedo comer, o si decido, no sé, ver un video en YouTube
o ponerme a estudiar cualquier cosa. En cosas más específicas sí hay una libertad, en cambio ya de una manera absoluta me parece que no existe. Sí existe y se puede ver en la forma de pensar de la gente, en sus puntos de vista, en sus acciones y en sus intereses. Bueno, yo creo que existe la libertad, pero no existe la libertad absoluta. Yo puedo decidir qué quiero desayunar hoy, puedo decidir qué es lo que me voy a poner, si salgo o si no salgo, pero básicamente yo me tengo como que someter a, pues digamos, como ciudadana me tengo que someter a las leyes pues que están en la Constitución. O como ponerte otro ejemplo, pues en el colegio donde yo voy bajo unas reglas, o sea, no tengo como una libertad de hacer lo que yo quiera. Okay. Bueno, ¿en dónde ves tú que esta libertad se presenta? O sea, la libertad en general, Uh-huh. pues más que todo la libertad como que, pues digamos la libertad de expresión, aunque no es total tampoco, pero bueno, así se presenta como, no sé, publicar cosas, opinar sobre, no sé, asuntos controversiales. Es muy chévere ver como que sí tienes bastante claro en tu respuesta de que es algo que es digno de valorar, que ahora lo tenemos, que hasta esas cosas chiquitas de decir lo que querábamos o de obedecer a quien decidamos o admirar a quien decidamos no se tenía o no se daba el derecho. Es claro, la esclavitud sigue y de maneras muy diferentes y muy escondidas, pero según lo que conoces, ¿qué clase de esclavitud crees que existe en el presente? Y ojalá responda así, ¿conoces algún tipo de esclavitud pequeña, grande en tu círculo social cercano? Que me la digas. Pero creo que lo que me justo acabas de decir, que esa esclavitud como personal, a las cosas que nos atamos muchas veces, creo que es algo de lo que está literalmente en nosotros o cercano y la que mucha gente no ve. Entonces, muchas gracias por esa respuesta. De verdad, muchas gracias. Sí, porque son formas de esclavitud mucho más cotidianas que no vemos. ¿Qué quieres? Ok. Creo que hoy en día existe una esclavitud muy grande hacia el trabajo, que vivimos en un mundo donde se valora mucho la productividad y se valora mucho la cantidad de dinero que ganas, y eso de alguna manera nos hace esclavos de ese trabajo. Siento que todas las personas que trabajan por el dinero y no por el gusto de hacerlo están siendo esclavas del dinero. Y creo que también existe la esclavitud en nosotros mismos de una manera muy presente. Creo que es la forma más escondida y más peligrosa de esclavitud que existe. Cuando tú mismo dejas que ciertos sentimientos tomen el control de las cosas y eso te impide pensar con claridad, de alguna manera te estás esclavizando a esos sentimientos y te estás negando una libertad muy importante. Porque aunque tal vez yo te pueda liberar de unas cadenas o te pueda liberar de una esclavitud física, cuando te dejas esclavizar por tus sentimientos, solo tú puedes liberarte. Entonces es una esclavitud mucho más escondida y mucho más difícil que está en todas partes hoy en día. Bueno, digamos que al no tener muy claro el concepto de esclavitud, sé lo que es, pero no quiero opinar muy adentro si no conozco bien el término. Digamos que lo que conozco es esclavitud, que son a las mujeres que pues en cierto modo las utilizan y las obligan amenazándolas a que realicen trabajo de acto sexual. Entonces, aunque
se ha normalizado y aunque parezca que es por elección propia que ellas eligieron esos trabajos, en muchas ocasiones son personas las que las obligan y yo considero que eso también es esclavitud. Pues también creo que la esclavitud en este momento también se podría decir que es algo normalizado, como comentaste. Por ejemplo, algo que yo considero que tal vez no sé si sea un término que existe, sería la esclavitud social, es decir, actúas por lo que otros te imponen de algún otro modo, pero de cierto modo te dicen cómo debes vestir, cómo debes comportarte, cómo más o menos te dan límites generales, que es algo que ya no se puede quebrantar, como por ejemplo sería la ley de por libertad voy a matar a alguien, eso obviamente no se puede hacer, pero cosas como estereotipos también se puede esclavitud, porque al fin y al cabo tú no puedes comportarte de un modo porque sabes que eso puede llevar a, pues, de algún modo que haya opresión o que te afecte psicológicamente, por así decirlo. Yo considero que la mayoría de adolescentes de hoy en día tienen una esclavitud muy común y es la esclavitud a la tecnología, porque la mayoría de adolescentes son adictos a sus teléfonos, a las redes sociales, qué piensan los demás de ellos, los estereotipos. Hay gente que también, por decir una forma, los drogadictos son esclavos de esas drogas y no tienen la libertad de elegir porque ya dependen de ellas, entonces eso es un tipo de esclavitud. Aparte, pues sí, también la esclavitud actual, la de razas y todo el tema. Bueno, esclavitud tocaría pues tener un poquito más clara la definición, pero según lo que yo entiendo esclavitud, pues se puede ver de un modo en el que la sociedad se esclaviza a un sistema específico. Un ejemplo de esto puede ser el estudio, que pues mucha gente tiene un pensamiento de toca estudiar en un colegio, hacer grado desde prejardín hasta 11 y ya después entrar a una universidad. Y pues me parece que es como seguir y esclavizarse a él. Entonces como, digamos, hay muchos estudiantes, niños que no funciona con ellos eso, no funciona el modo de aprendizaje que se usa en los colegios. Entonces, hay mucha gente que sí, que se esclaviza como a ese sistema de estudio. Hay otros ejemplos, por ejemplo, con el dinero. Hay gente que se esclaviza al dinero, puede decir lo único que me interesa es el dinero y puede llegar hasta a cometer muchas atrocidades por causa de querer conseguir dinero, de mantener cierto dinero. Entonces me parece que hay diferentes tipos de cosas según la persona. O sea, en el presente todavía hay muchas esclavitudes, como lo es la trata de personas, la explotación sexual, la explotación laboral y además de eso el pensamiento forzoso. En mi entorno social cercano, esta es el pensamiento forzoso. ¿Por qué lo dices? Porque o sea, tú puedes estar pensando algo, pero si a alguien no le gusta, te hace cambiar de parecer. Bueno, creo que más que todo en la actualidad estamos como sometidos a una esclavitud, pues más que todo como en las redes sociales, ¿sabes? Pues principalmente porque siempre tenemos como una necesidad de estar revisando constantemente si me llega un mensaje, si tengo una notificación, si le dieron me gusta a mi foto, y eso también se puede ya convertir como en una obsesión, que si no estoy todo el tiempo conectado a Instagram o a WhatsApp o la red social que sea, es como que me vuelvo totalmente dependiente de las redes sociales, no soy libre como de elegir, sino es como una presión de que tengo que estar ahí todo el tiempo. Y pues eso también se ve mucho como por las influencias que nos generan como los amigos o la sociedad en general. Pues es bien visto tener redes sociales, crearse cuentas, subir fotos, y la persona que no lo hace es vista como, no sé, a veces como una persona rara, como una persona antisocial o lo que sea. Llego a entender sobre tu punto de vista es que
pues se ha llegado usualmente a algún tipo de esclavitud a la aceptación. Pues cuando hablamos de redes sociales, prácticamente hablamos de aceptación. Entonces, lo que yo entiendo es eso. Dime si estoy mal o bien. Pues no es que me sienta como sometida a una aceptación o que tenga problemas con la aceptación, sino es como lo que veo reflejado. Tipo, no sé, tengo amigas, bueno, tengo especialmente una amiga que es muy influenciable. O sea, tú le dices a la niña como, no, si no recibes más de 50 likes en tu última foto es porque no tienes amigos, no eres popular, nadie te quiere o cosas así. Entonces, más que todo, Bueno, ¿crees que se puede ser completamente libre? O sea, si hay una libertad absoluta. Y si crees que sí, ¿cómo? Sí, definitivamente creo que se puede llegar a ser completamente libre. Y creo que esa libertad está precisamente en las cosas pequeñas. Creo que está en todas esas cosas que ignoramos completamente. Porque, claro, siempre vas a tener que seguir trabajando, siempre vas a tener que seguir sustentando a tu familia, siempre vas a seguir teniendo sentimientos, pero creo que existe una libertad mucho más pura que está dentro del individuo y que te permite hacer las cosas por gusto. Incluso aquellas cosas que son trabajo, las estás haciendo por gusto porque sabes que van a hacer un bien en el futuro. Y cuando haces todas las cosas así, independientemente de tu situación, nadie te va a poder quitar esa libertad, que es una libertad que lo único que te va a traer es alegría. Creo que así se puede ser completamente libre. O sea, estás hablando de una libertad interna, primero que todo. Sí, porque pues las circunstancias externas son como fregadas de cambiar muchas veces. Es complicado porque creo que para tener libertad completa es un punto difícil, porque como tú mencionabas anteriormente, pues es hacer lo que uno quiera, pero hay personas que no tienen, digamos, la capacidad de poder usar. Entonces, creo que existe, pero porque al final cada uno tiene libre albedrío. Aunque las leyes existen, no están ahí con un arma amenazándote para que hagas o no hagas. Entonces, creo que la libertad absoluta sí existe, pero también existen las consecuencias. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras, pero te atienes a las consecuencias que pueda causar esa acción. Y sí, ¿cómo? Sinceramente no sé. Yo creería que no, porque pues con tantas reglas que hay en el mundo, unas son buenas, otras son malas, pero completamente libre no se puede ser, pero la única libertad que podemos llegar a tener es como la de elegir nuestro futuro estudiando, aprendiendo nuevas cosas en la vida. Bueno, sí, como ya decía, hablaba sobre la libertad absoluta. Se puede ser completamente libre cuando uno, yo creo, en mi opinión, que es cuando se tiene una, que puedo tomar una decisión, se puede tomar una decisión, se puede realizar cierta acción, se puede hacer algo específico sin ninguna limitación, en ningún aspecto. Me parece que en ese punto puede llegar a haber libertad absoluta. Sí, de todos modos me parece que eso puede llegar a ser peligroso. Por ejemplo, una persona que es en dicha libertad, que es completamente libre, pues pueda matar a alguien, por ejemplo, porque pues es libre de hacerlo y sí, lo va a hacer, si quieren, ¿no? Entonces, ser completamente libre es poder hacer lo que uno quiera, tomar decisiones que uno desee, sin que haya en realidad ninguna limitación.
Yo digo que uno no puede ser totalmente libre, porque siempre va a haber alguien que te va a decir qué hacer o cómo actuar. Hasta en un trabajo a uno le dicen qué tiene que hacer, que no. Un descontrol social, o bueno, algo así es lo que quiero como hablar, ¿sí? Pues cada persona haría lo que quisiese, como sin importar si afecta a las demás personas. Entonces creo que no hay una forma de ser completamente libre, pero es como con un fin bueno, para el bien de la sociedad en general. Ok. Entonces, ¿tú crees que siempre que estemos bajo órdenes o sometidos, no estamos siendo libres? ¿No estamos siendo totalmente libres? Sí. Pues no creo que se pueda llegar a ser completamente libre, en parte pues por lo que te decía de que todos estamos como sometidos a unas reglas, y pues eso también se refleja como en el momento que estamos pasando ahorita, o sea, no podemos salir a la calle, tenemos que usar tapabocas y cosas así, y en parte creo que eso es bueno, como una libertad restringida, porque si no hubiera como esas normas de las que te hablé pues anteriormente, habría como un descontrol social, o bueno, algo así es lo que quiero como hablar, ¿sí? Pues cada persona haría lo que quisiese, como sin importar si afecta a las demás personas. Entonces creo que no hay una forma de ser completamente libre, pero es como con un fin bueno, para el bien de la sociedad en general. Bueno, creo que ya me queda un poco claro de qué consideras que es como tu libertad, o sea, pero ¿hasta qué punto consideras que tu libertad, tu realidad, tu vida y la libertad que se muestra en tu vida llega? ¿Hasta qué punto te cortan la libertad o hasta qué punto puedes llegar con tu libertad? Estoy de acuerdo contigo que la libertad de una persona debería terminar en el momento en el que comienza la realidad de la otra persona y la libertad de la otra persona. Creo que en mi día a día mi libertad generalmente llega muy lejos porque creo que soy bastante rebelde. Y sí, aunque no sé si eso es exactamente bueno, muchas veces necesito respetar a la otra persona y entender a la otra persona para obedecerla. Entonces creo que mi libertad muchas veces llega muy lejos. Y pues supongo que también intento ser libre de mí misma, pero hasta allá no llega tan fácilmente, porque pues nada, soy una adolescente en un mundo muy lleno de estímulos, entonces siempre terminan llegando sentimientos que me impiden ser libre, pero pues lo intento. Mi libertad, pues hablando de mi caso personal, es algo familiar, porque pues obviamente soy joven y entiendo que mis padres quieren protegerme, pero en cierto modo, pues no creo que sea opresión, pero se me pone límites, digamos que para que yo no tenga de cierto modo que afrontar las consecuencias, que es lo que dije anteriormente. Es como intentar evitar que yo cometa errores, entonces es como que de cierto modo me prohíben tomar algunas decisiones que aunque tal vez puedan ser malas, serían tal vez experiencias, y es como mi opinión personal en cuanto a eso, y es que sí, obviamente es necesario tener una guía, porque uno muchas veces no piensa con total claridad, porque uno puede llegar a ser muy impulsivo, entonces sí siento que es necesario como tal vez a mí me parece que un humano siempre va a necesitar a alguien que lo esté vigilando. Siento que es necesario, no que te esté amenazando, pero sí una persona a la que de cierto modo le puedas rendir cuentas, o algo a lo que le puedas rendir cuentas. Las personas en general les rendimos cuentas a la ley o a la sociedad en sí. Si somos parte de una sociedad, nos atenemos a las consecuencias. Si somos parte de una familia, nos atenemos a los castigos, que serían, por así decirlo, las consecuencias. Pues
Pues yo considero que mi libertad es bastante buena porque con mi libertad ya tengo la capacidad de estudiar, aprender nuevas cosas y todo el tema. Entonces mi libertad puede llegar hasta el punto de que cuando crezca pueda montar una empresa o tener una vida propia y ser independiente. Bueno, pues yo creo que pues va como por capas. Hay, digamos, hay ciertas autoridades, como pues ya de por sí es leyes que establece pues el país. Eso pues, digamos, me quita cierta libertad, ¿no? Después está que soy menor de edad, entonces estoy sujeto a un, pues quien me cuida, mis papás en este caso, pues me dicen qué hacer, me ponen ciertos deberes. Entonces, claro, eso también me va quitando cierta libertad. Y En mi caso, o sea, el punto hasta que llega mi libertad es hasta lo que me acuerdo. Es decir, que yo no puedo dejar de actuar como me dicen. Si dejo de actuar como como me dicen, entonces ahí ya estoy perturbando la libertad de otra persona. ¿Y tu libertad? Pues también como no solo las pues reglas constitucionales, sino también como por los valores morales. Tipo, yo tengo la libertad de, no sé, ir a una tienda y coger algo que no es mío, pero yo no lo hago porque uno, tengo poder de decisión de hacerlo y porque sé que no está bien. O sea, me siento como mis valores morales como que en parte me fuerzan a hacer lo que yo considero que es correcto. Ok. Vale. ¿Tú crees que, bueno, esta pregunta siempre me gusta oírla, es la que más me gusta saber de las entrevistas que llevo y es, como mujer, ¿cuál consideras que es la importancia de la lucha de muchas mujeres por la igualdad? Y pues igualdad de libertad de pues, de antepasados nuestros, tuyos. Y con esto obviamente estoy suponiendo que pues alguna vez te has preguntado o te has dado el espacio de pensar esto, como de valorar este tipo de libertad que han luchado otros. Si no lo has pensado, totalmente bien, pero pues también, si no lo has pensado, dime cómo es esto desde afuera. Y si lo has pensado, dime qué es lo importante. Okay. Y normalmente cuando dices que o sea, cuando eres demasiado libre y consideras que llegas a ser hasta rebelde, ¿consideras que ese paro te lo das tú o que te paran? O que frenan lo que llamas tu libertad. Porque muchas veces nos paran porque es debido. Pero entonces, en esta ocasión te pregunto, desde tu punto de vista, ¿cuándo frenan tu libertad? O sea, como tú lo veas. ¿O si te frenas tú? Pues siento que muchas veces sí me paran y otras veces me paro yo. Pero siento que cuando me paran es importante porque pues depende de cómo uno se tome ese pare, pero si ese pare es para reflexionar sobre el camino que estoy tomando y si es el correcto, siento que no afecta a mi libertad. Siento que es importante, ¿sabes? Muchas veces le agradezco a las personas a mi alrededor que me paren un poquito, porque a veces uno va como arrollando con todo y eso tampoco está bien. Entonces, sí, me paran muchas veces externamente, pero no siento que afecte mi libertad, sino que al contrario lo agradezco. Sí, lo había pensado definitivamente y considero que es de una importancia vital, de una importancia y de un cuidado vital. Ambas cosas son importantes. Considero que es la lucha por la igualdad
de todas las mujeres a lo largo de la historia ha sido una lucha importante, pero también considero que se han cometido muchos errores, que muchas veces se ha intentado buscar nuestra libertad atacando la libertad de otros. Y pues es algo de lo que como mujer no me siento orgullosa. Pero pues sí me siento orgullosa de todas las mujeres que han intentado respetar la libertad de otras personas y aún así conseguir la propia. Y creo que me han dado mucho. Creo que el problema radica en la diferencia. Todo lo que se ha visto a lo largo de los años en la sociedad, lo que es la esclavitud, la lucha de los derechos de las mujeres, es por la diferencia. Entonces, es ver cómo al ver a una persona diferente la consideramos inmediatamente inferior a nosotros. Entonces, las personas al ver, por ejemplo, una persona de color, la vieron de un momento a otro, la vieron inferior y con eso suponieron que eso les daría un derecho mayor para poder utilizarlos, y de algún modo pasa lo mismo con la mujer. Y es que al no entender que cada sexo es diferente, pero eso no significa que sea inferior, creo que ese es el causante de los problemas. Entonces, una cosa es, digamos, la igualdad de oportunidades, no que a los hombres se les dé más o que a las mujeres se les dé más, sino que sea igual la capacidad que mujer y hombre puedan hacer lo que quieran del mismo modo y con las mismas oportunidades. No es de intentar ser igual a los hombres, sino ser diferente, pero que eso nos haga iguales. Entonces, creería que, pues esa es mi opinión. Entonces, ¿sabes? Lo que llego a entender, y si no me corriges, está diciendo que la importancia de esto es como la reacción y ver que la diferencia no está mal, que Exacto. la diferencia es libertad. O sea, yo no critico a las mujeres que quieren romper estereotipos y creo que está bien, pero también siento que el intentar ser igual al hombre, se me trabó la lengua, ser igual al hombre no debería ser el objetivo. Y también exaltar, porque también creo que hay un extremo del feminismo que es degradar al hombre, y creo que eso tampoco está bien, porque luchamos por lo mucho que se degradó a la mujer, pero si hacemos lo mismo con el hombre, creo que no se está en ningún derecho moral de hacerlo. Bueno, no es como necesariamente una lucha de géneros, sino es simple, es que la verdad, para mí eso no tiene tanta complejidad como la ponen, sino hombres y mujeres somos diferentes y eso nos hace igual de importantes. Sinceramente eso me parece algo muy importante y crucial en la historia, porque sin eso hoy en día las mujeres no tendríamos esa libertad, o también algunos hombres. Y pues eso, y me parece que es algo muy crucial porque tantas mujeres murieron pues porque pudiéramos estudiar, votar, hacer tantas cosas. Y yo sinceramente sí, me parece algo muy importante. A ver, una pregunta que se me acaba de ocurrir es, ¿qué crees que tú no tuvieras si existía ese tipo de lucha? Que tú ahorita como libertad no tendrías, que no estarías disfrutando de eso. Que tú digas, no, yo no tendría este privilegio. Si tienes como medio claro por lo cual se ha luchado. Es que no comprendí la pregunta. Te la repito. A ver, la busco a hacer más clara. ¿Qué crees que tú no tendrías como libertades en este momento? Si esas luchas o ese progreso en la libertad y igualdad no estuviera. Sinceramente no sabría decirte. ¿No? ¿No se te ocurre? Está bien. ¿Te refieres a que no existiera esa lucha que hicieron las mujeres por nuestra libertad? ¿Qué sucedería? De nuestros antepasados. O si pasara, o no sé, yo pongo un ejemplo. Si Martin Luther King no hubiera luchado por
Ok. La igualdad. Uy, me hubiera pasado esto en mi vida, pero que me muestres que te influye en tu vida de alguna manera. Esto afectaría mucho la vida cotidiana que se conoce actualmente porque gracias a todas estas personas que lucharon por la libertad y la igualdad, ya sea masculina o femenina, es algo crucial en la historia porque sin eso hoy en día no todo sería como es. Entonces afectaría, además de toda la gente, a mí también me afectaría de una forma pues bastante diferente a la que vivo hoy en día. No, pues sí, me había puesto a pensar que gracias a mujeres que la pasaron mal en un pasado y gracias a ellas tenemos una libertad. Entonces sí, como que sí me enfoco en que gracias a alguien más tengo libertad. Bueno, para mí la importancia más grande que tiene la lucha de conseguir la libertad en las mujeres es que las mujeres nos podemos expresar solamente, fácilmente con el resto de la sociedad. Levante en esta lucha que ha pasado y hay que cambiar. Sí, que sigue. Pues sí, lo he pensado, la verdad. Y bueno, creo que esto es pues, realmente muy importante porque, bueno, desde en las sociedades pasadas se veía como las mujeres eran utilizadas como, o eran vistas más bien como solo un objeto. Pues los hombres siempre se creían como superiores y pues se creían como con el derecho a pues tratarlas como querían, si les querían pegar, si querían, no sé, forzarlas a hacer cosas que no querían, pues o sea, era bien visto en la sociedad. Y por eso mismo es que creo que la importancia de luchar por la igualdad de género es como lograr que se cumplan como los derechos de las personas sin importar como si es hombre o si es mujer. Tipo en la actualidad también podemos ver como diferencias de género, como hay empresas donde les pagan más a los hombres que a las mujeres sin importar que estén en el mismo cargo. Y creo que es importante valorar como la igualdad porque actualmente es como se puede evidenciar que no hay como ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Ambos pueden hacer las mismas cosas, trabajar en lo mismo, estudiar la misma carrera y no por eso se tienen que vulnerar como los derechos de las mujeres. Así que básicamente la importancia de esta lucha es como generar como un respeto, no solo en los hombres, sino en la sociedad en general, y lograr como que la mujer tenga como la libertad de decidir como hacer lo que ella quiere, tipo, no sé, casarse con el hombre que ella quiere, que es un ejemplo de lo que pasaba en la antigüedad, que las obligaban a casarse con los hombres como por beneficios de la familia. Más, como te digo, dejándolos afuera. Me gustaría ver si cuando tú estando exigiendo tu libertad o viviendo conforme a tu libertad, tu forma de pensar, ¿crees que has limitado o has cortado o has respetado la libertad de otros? ¿Y cómo? Y respetado la libertad de otros. De pronto como lo que te mencionaba ahorita, como, no sé, a veces nosotros muy inconscientemente también tendemos a juzgar como muy rápido a las personas y no nos damos el tiempo como de conocerlas bien. Entonces, no sé, cuando vemos a una persona y la criticamos, como que también estamos afectando a esa persona emocionalmente y le impedimos como tener de, no sé, vestirse como esa persona quiera o hablar como quiera o escuchar la música que quiera por simplemente como tratar de complacer a los demás, como estar bajo esa esclavitud de la sociedad. Y creo que todos hemos hecho como parte de esa, como de juzgar a los otros y muchas veces como no pensamos en el daño que hacemos y no somos conscientes de que si yo quiero que me respeten, también debo respetar a los demás, o sea, es algo mutuo. Sí, colectivo. Bueno, de hecho es una entrevista muy corta, pero pues muchas gracias por tus respuestas. O sea, ojalá, y al parecer fuiste lo más sincera. Y ojalá, pues,
esto quede claro y que también para mí quedó muy claro como el tipo de persona que eres. Entonces, de verdad, muchas veces puedes ser parte del proyecto y tomarte el tiempo. Creo que, wow, esa pregunta está difícil. Creo que la manera como más acabamos con la libertad de las otras personas hoy en día es no teniendo en cuenta que detrás de cada uno hay una historia diferente. Y que no podemos juzgar las elecciones que tomó la otra persona porque no sabemos qué opciones tuvo. Ni por qué las toma. Y creo que juzgar a las demás personas y actuar en base a esos juicios apresurados es la manera como es más fácil acabar con la libertad de la otra persona. No puedo decir nada al respecto porque tienes total razón y es lo que pienso. Y yo creo que es más normal de lo que uno piensa. O sea, que uno a veces, o me pasa a veces que mis formas de pensar suelo llegar al punto de creer que es la única verdad y entonces yo tengo la razón. Entonces pensar y no dar voz a otras formas de pensamiento estén o no de acuerdo con el mío también es perturbar libertad. Como dices. Listo. Esa era la última pregunta. De verdad, muchas gracias por ayudarme con el proyecto y asistir. Sí. Un gran aporte el tuyo. Va a ser un gran aporte en mi podcast. Sí, como que es lo que hay que dar, cuál es el paso que hay que dar o qué es lo que se valora o cuál es el proceso para ser totalmente libre o para conocer esa libertad. Creo que es que tomamos como que cada persona puede tener su opinión subjetiva sobre lo que es la libertad. Entonces, les permitimos a las personas tener su opinión de libertad y al tener su opinión afectan a las demás. Libertad es algo muy complejo, entonces para mí creo que radica en la educación de temprana edad, porque intentar cambiar la opinión de una persona y sus convicciones ya siendo grande, mientras que si uno desde niño infunde lo que son ese tipo de valores que son temas que no muy seguido se hablan, o bueno, yo nunca tuve una conversación de estas de niña, entonces pues las consecuencias a largo plazo que podría causar el hecho de educar a los niños. Vale. Y como última, para cerrar, ¿tú crees que has intervenido o has perturbado o has limitado la libertad de alguien? O si no, ¿cómo logras eso de la forma más indefensa? No sé, es normal que yo. Pues yo de verdad creería que no ha pasado eso, por lo menos no. ¿Y de qué forma se lograría eso? Pues de mi parte, de momento yo no tendría ninguna influencia en realidad de afectar la libertad de otra persona. Pero por dar un ejemplo de afectar la libertad de otra persona, hay padres de familia pues que afectan la libertad de sus hijos y pues por decir de una forma no permitiéndoles cosas que no le van a hacer daño a su vida, que le van a dar lecciones y aprendizajes. Ok, que de cierto modo mi libertad, pues yo de pronto sí haya llegado a quitar cierta libertad a alguna persona de alguna manera indirecta o pues la verdad no se me ocurre ningún ejemplo específico en este momento, pero de pronto sí haya llegado a pasar algo por el estilo de quitar libertad a otra persona.
pero pues no recuerdo un caso puntual. Pero ¿cómo cree que esto se logra? ¿Cómo cree que eso perturba la libertad de expresión, de movimiento, de culto, de pensamiento a otra persona? Pues, digamos, alguna discusión con alguien, ¿sí? Que llegó, digamos, puedo decir algo que ofenda a una persona, por decir algo, y esa persona, pues, se sienta mal, tan mal al grado de dejar de hacer algo que le guste por miedo a que, por dicha burla que yo... Por eso digo que puede ser de manera indirecta, porque puede que me haya pasado y yo no me haya enterado. Digamos, de la empatía, pues porque si tú pusieras a los hombres a ponerse en el lugar de las mujeres en años pasados, pues ahí sí como que cuando uno se pone en los zapatos del otro se da cuenta como por lo que está pasando y es capaz de sentir como el mismo dolor o como aún la misma impotencia de no poder hacer como, de no poder regir como tu libertad. Y sí, también creo que como los estereotipos y todo lo que se ve ahorita en la sociedad también afectan mucho nuestra libertad. Pues también, pues por ejemplo, si yo quiero opinar o quiero decir algo, pero siento que, no sé, me van a criticar por lo que voy a decir o se van a burlar de mí si doy mi opinión, también puedo inhibir como mi expresión, como mi libertad de expresión y decir lo que yo quiera. Así que, pues sí, también la libertad tiene que tener sus límites, pero es importante como saber ejercerla en el modo correcto, sin hacer como daño a nadie más y también teniendo claros como los límites que como no afecten a nadie en la sociedad. Bueno, y muchas gracias por hacer parte de este gran proyecto. Creo que con este tipo de proyectos es donde se logra cambiar la perspectiva de la gente y que crezcan más allá de su pensamiento. Entonces, muchas gracias por darme tu opinión, por darme a conocer tu pensamiento y conocer parte de ti. De hecho, de todo lo que hablamos, creo que libertad es eso. Damos la oportunidad de conocer a otra gente. Bueno, y este ha sido un gran podcast. Si no te molesta y te quieres quedar un par de minutos más, vas a escuchar mi punto de vista, cómo ese tema llegó a ser el principal en mi podcast y cómo este tema ha influenciado cómo se ve desde mi forma de pensamiento. Bueno, creo que la mejor forma de dar mi punto de vista es respondiendo las preguntas y tal vez explicando un poco del porqué de ellas. Bueno, si empezamos por la primera, que considero que es libertad. Bueno, esta pregunta creo que era principal en mi podcast, porque creo que, como lo dije varias veces y lo mencioné en el podcast, a principios, hablaba de que considero que la libertad, también más allá de las cosas que podamos hacer, las cosas que socialmente se nos permitan, o en la comunidad que vivamos, o con la gente que vivamos, más allá de eso, creo que la libertad es la manera que se considera o que lo considera cada quien. Entonces, yo considero que la libertad, y siempre he tratado como de adherir a esta idea a mí, y es que la libertad es oportunidad de que tu voz sea totalmente escuchada y que tenga el derecho de ser levantada. Libertad es ser quien quiera ser, sin importar limitaciones. Bueno, y con la segunda pregunta, de hecho esta nació por un foro en
en la escuela. Este foro, siempre me han gustado demasiado los foros y siempre me tomo el tiempo para leer otro tipo de opiniones. Entonces, pues hay un poco de opiniones que con las cuales choqué un poco, es decir. Entonces, para dar mi punto de vista, yo, para explicar libertad, si existe o no, creo que aquí hablaría de que somos seres tripartitos: cuerpo, alma y mente. Como libertad, ¿cómo afectaría el cuerpo? Hablaría, yo creo que es el momento donde, en el estado que vives, en el país o en el entorno donde te desarrollas, depende si sea en tu familia o en el grupo de tu creencia religiosa, o en tu escuela, o en tu trabajo, en tu universidad, o en la ciudad que vives, siempre van a haber limitaciones. Creo que ahí entran las limitaciones de la libertad, porque son como límites que son bastante necesarios, cuando hay en ocasiones, creo que en ocasiones no lo son, pero eso es tema de una pregunta. Entonces, obviamente creo que la libertad existe y afecta de esta manera al cuerpo. Creo que la libertad es hacer lo que sea conforme a tu esencia, mientras no dañe y no perturbe la libertad de otros, ni los derechos, ni los deberes de otros. Entonces creo que esta libertad que influye en nuestro cuerpo va a ser limitada normalmente por cosas que son buenas. Cuando hablamos de mente, creo que, o más de cuerpo y mente, la mente creo que es una libertad que se aprende. Creo que la libertad que exigimos y que debemos dar a otros siempre va a comenzar desde adentro. Entonces, en la mente creo que hay que tener claro un par de cosas. Y es que creo que la libertad, sí, debo ser yo. Debo lo que me gusta, y ojalá que la gente pueda aprender de mí o pueda entenderme. Pero también debo ponerme ese punto donde debo ponerme en el zapato de otros. O de este crecimiento colectivo, o la libertad colectiva, que es de varios. De que mi libertad respete a otros. Entonces, creo que, porque en varias ocasiones de los podcasts o de opiniones que he escuchado, hablan de limitaciones que pone el Estado, y creo que eso hace parte de aceptar tu libertad. Tu libertad hace parte de que sepas que esta libertad pues tiene límites y consecuencias. Entonces creo que es un punto donde tú mentalmente tienes que ser consciente de que si aceptas esa libertad tienes que obedecer. En algún caso tienes que regirte bajo alguna regla, porque se va a dañar lo que está exigiendo. Si nos rebelamos contra alguien, algo o un movimiento de forma violenta, creo que esto perturba al derecho de paz de otros. Respecto a la tercera pregunta, esta ha tenido una razón pues esta estaba entre el plan de proyecto del trabajo, de las exigencias, pero creo que siempre traté en mis podcasts dirigirlos al alma, a las personas, porque realmente creo que eso es lo que conforma un estado, un grupo, y es de verdad las personas, y en cualquier cambio que se haga desde raíz debe ser desde las personas. Entonces, pues la esclavitud es algo que obviamente tiende a la abolición total de la libertad. Y sí, obviamente creo que la esclavitud existe en la forma literal, que el significado literal es cuando una persona es de alguien o una persona toma el acto de tomar por propiedad a una persona. Entonces, por ese lado, sí,
aún existe. Si vemos unas cosas tal vez como bastante presentes y que no somos capaces de ver o no lo tomamos como importante, es por ejemplo la industria textil. La industria textil tiende a la explotación y a la esclavitud de demasiada gente en los países tercermundistas de clase baja y en recursos muy bajos. Entonces, lo que suele pasar con ese tipo de industrias es que explotan hasta a la muerte o explotan a la gente por trabajo y de maneras inhumanas. Entonces, y a los niños incluso. Entonces, ese tipo de esclavitud la considero que es real y la veo como en estos casos. Pero creo que hay más allá y creo que lo tenía muy claro y fue muy bueno verlo en una chica que entrevisté, y era que la esclavitud, bueno, sí, también viene como ligada a que también nos autoproclamamos como esclavos de nuestras propias cosas o de modas, y como se mencionó el internet o como se mencionó que somos esclavos de un proceso, de un gobierno, de un movimiento repetitivo, que es como que hablaba un chico, habló de las instituciones, de la preparación que se da en escuelas, que se educa para ser un empleado. Y este tipo de estructuras también considero que son una esclavitud. También considero que llega a ser una esclavitud a este tipo de adicciones o modas. Pero también considero que también hay una abolición interna, una prohibición de libertad interna. Y esto porque a lo que quería llegar, también en el primer punto que quería llegar aquí a explicarlo, y es que además de mente y cuerpo hay alma. Creo que, también como mencioné anteriormente, creo que los cambios y realmente la libertad que nace, y que si nace ahí se va a quedar para siempre, está en el corazón, en el alma, en la esencia. Entonces, creo que si no nos damos la oportunidad a esta libertad, si no nos damos la oportunidad de hacer, si no nos damos la oportunidad de ser nosotros, tal vez muchas veces por cosas que son producto de sociedad o de otros, que puede ser por cumplir expectativas o por cumplir estereotipos o por cumplir aprobación, muchas veces no nos dejamos ser. Entonces, considero que es un punto donde hasta con comentarios, hasta con el bullying a nosotros mismos, como con el como digo, cuando uno se da solo golpes, o si estamos hablando de esclavitud, creo que se ve como simplemente en un colegio presencial, en trabajo, en universidades, que es el bullying, que es otro tipo que llega a ser otro tipo de esclavitud, que es darse la libertad súper injusta y darse el papel de juzgar a otras personas y su libertad, su condición física, su manera de cómo se visten, de su manera de ser. Y creo que en primer lugar donde uno tiene que aclararse esa libertad con uno mismo es adentro, para que lo de afuera, que creo que va a ser siempre muy difícil cambiar, no llega a perturbar nuestra libertad por completo. ¿De qué manera se puede ser completamente libre? Estoy seguro, casi seguro que esta era otra pregunta que estaba como entre los requisitos del trabajo, y esta pregunta es bastante abierta, pero creo que, como he mencionado antes, sí, creo que se puede ser completamente libre
porque creo que la libertad, y sigo insistiendo que y este tipo de cosas que son tan importantes, creo que este tipo de libertades que nos damos son nuestras, o sea, son propias, y creo que si uno se da las libertades de ser uno y de crecer a su tiempo, creo que uno puede ser totalmente libre. Porque no creo que cuando hayan peligros o cuando hayan cosas que parar, que no, pues que muchas veces son malas, que sí hay que derrumbarlas, atravesarlas, considero que hay veces que donde no, que donde sí hay lugares donde hay que parar y donde no, eso es como, no sé, como un cuidado por nuestra libertad, como buscando el bien de todos y la libertad de todos. Creo que es el único punto donde que la libertad se pare es bueno, porque se está cuidando la libertad de otros, de todos, que normalmente son decisiones muy grandes. Entonces sí, creo que se puede ser completamente libre. Depende también, creo que la libertad también es un tema de oportunidad y de privilegio. Creo que también es algo que es importante valorar. ¿Hasta qué punto considero que llega mi libertad? Y eso es lo que iba en el punto pasado, y es que hay puntos, hay lugares, por ejemplo, digamos, es imposible no hablar de la situación en que estamos del COVID-19, y es que la cuarentena, obviamente ahí paran y privatizan libertad, privatizan un montón de movimiento, de decisión. Entonces, pero ese tipo de cosas, de decisiones que paran o restringen la libertad, la considero buenas. Entonces mi libertad también, como menor de edad, llega hasta donde el Estado lo dice, hasta donde mi autoridad, la cual estoy viviendo, dice, que es algo que hay que contar. O sea, creo que uno no debe ser como, o sea, uno tiene que manejar su libertad. Creo que la libertad es demasiado para manejar. Entonces, creo que este tipo de estatutos y de parámetros que se dan es para que uno aprenda normalmente a manejar su libertad en una buena condición. Como repetía antes, la libertad es un privilegio, porque la libertad / igualdad nunca fue, hace mucho, me refiero que no fue lo que es ahorita para las mujeres, o para los jóvenes, o para la gente de color, o para la gente de razas diferentes a la que es como predominante, y que es como la blanca, y no se abre mucho más allá de razas asiáticas, o razas africanas, o razas de color, o ese tipo. Entonces creo que depende de la libertad, también depende mucho de dónde te encuentres, porque hay lugares donde son mucho más racistas que otros. También la libertad depende de tu orientación sexual. Creo que al grupo de la comunidad LGTBIQ, creo que la libertad se le estaba censurando hace mucho tiempo por un tabú social, y creo que hasta ahora también la están reclamando. La gente está permitiendo y está concientizándose. También depende mucho de tu situación económica. Obviamente mucha gente quiere llegar a ser grande, quiere llegar a estudiar y está en su libertad, pero precisamente sus posibilidades económicas no son las correctas, o sea, no son las necesarias que deberíamos tener todos para darnos ese tipo de libertad. Y en nuestro ámbito sociocultural, en donde hay culturas donde a las mujeres todavía no se les permite casarse, o un hijo nace con la descendencia de ser el representante de esta cultura o el rey,
y realmente también no es como que tengan mucha decisión. Y así podemos seguir metiéndole filtros y metiéndole filtros que no somos tan conscientes de ver. Entonces creo que mi libertad, o sea, creo que si fuera por mucha gente, nuestra libertad no tendría límites, pero creo que lo sabio de la libertad es de saber hasta dónde llega por tu bien y por el bien de los demás. Y eso se logra creciendo y poniéndose en el zapato de otros. Listo. Hay otra pregunta que es si considero que se ha perturbado la libertad de otros. Y sí es, o sea, no me parece nada, o sea, de mi parte no me parece nada justo y nada razonable decir que no he perturbado la libertad de otros. Obviamente uno se equivoca demasiadas veces cuando es ignorante y cuando, o sea, me refiero a ignorante de no saber y cuando ignorancia cuando no me importa saber. Más tiempo atrás podía perturbar la libertad de otros burlándome de su estado físico, tal vez burlándome de otras cosas, o perturbar la libertad de otros al creer que mi pensamiento era el correcto, porque ahora considero que no hay una verdad y que realmente el secreto de la libertad es como darse la oportunidad de admirar el pensamiento y la libertad de otros. Entonces creo que también como con mis formas de comportamiento he perturbado la paz, y la paz es una libertad, es un derecho que se tiene. Entonces creo que hasta todas las semanas uno puede darse cuenta de que perturba la libertad de otros. Esta es una línea muy delicada entre tengo derecho a no tengo derecho. Y esta pregunta, de hecho, la última pregunta, de hecho, yo hice varias preguntas en el podcast como alusivas a esto, me salió un poco del guión, pero pues estoy haciendo las principales, las que hice más. Entonces, como última pregunta, esta era opcional para mujeres y de hecho solo entrevisté a un hombre, entonces decidí sacarlo del podcast porque esta pregunta realmente sobre feminismo creo que los hombres tenemos muy poco que decir. De hecho yo la hice porque últimamente estoy en un lugar y en un ámbito donde se mueve mucho el conocimiento y trato de conocer muchas cosas y siempre lo que tenga que ver con igualdad y el bien por la gente siempre me ha interesado y me va a interesar. Entonces creo que esto de feminismo es algo que es increíble, es muy profundo, son raíces donde la igualdad predomina, pero pues creo que eso sería un podcast demasiado largo y diferente. Y para resumir, pues creo que hay voces que dicen que pueden haber hombres feministas. Yo creo que hay hombres que son conscientes, que no son machistas y que soy conscientes de que va a haber igualdad, pero pues feministas no creo. Estoy en el descubrimiento de eso porque pues el hombre, nosotros, yo, nunca voy a sufrir, a menos de que algún día un hombre se convierta en trans, sea trans y se convierta en mujer, va a sentirlo de una mujer. Entonces ponerme en el papel de ponerme hombre y decir que entiendo, o sea, puedo leer un montón de libros, puedo ir a un montón de charlas, puedo ponerme zapatos, pero nunca va a ser lo mismo que ser mujer y que sufrir todo lo que han sufrido. Pero sobre mi, tal vez ignorante lado, creo que esto es muy importante. De hecho, creo que el hecho de decir que no hay libertad, o sea, es la libertad, como estaba diciendo, es de opciones, en ocasiones, pero tal vez por temas como unitarios. Entonces, pero de que se exige normalmente, que se debería, o que por lo menos está escrita en los derechos, pues la libertad sí existe, y creo que me parecía como inconsciente llegar a decir que no existe cuando
antepasados de las mujeres, antepasados como Martin Luther King, como mis ancestros, han luchado por esa libertad, como guerras de la masacre de las Bananeras, son hechos que han pasado por que se exigen igualdad y libertad. Entonces creo que me estoy abriendo un poco el hecho de que sí, es mucha la importancia de la lucha, más que tú sabes, de mujeres, y yo como hombre digo de todos, porque de verdad uno tiene estos privilegios porque otra gente luchó por ellos, y más de las mujeres. Yo pues hace 80 años la mujer puede estudiar legalmente, entonces es algo que es asombroso, y de hecho es algo que se han luchado y es algo admirable y es algo que uno crece y se da cuenta que hasta en la naturaleza uno, o en la forma de que lo educaron, tiene cosas machistas. Entonces hay que cambiar, la cosa es igual en cambiar, y igual, y porque me he dado cuenta que el feminismo es por igualdad, no solo como porque las mujeres tengan los mismos y que las mujeres, sino que también buscan la igualdad, de que el que quiera se pueda identificar con el sexo que se sienta bien, de que se comporte como quieran, de que haga lo que quiera, que la gente piense lo que quiera, pero que nos dejen y que las dejen y que haya igualdad de condiciones. Entonces eso me parece increíble, y siempre que cuando lo que tenga que ver con la felicidad de la gente y el bienestar, creo que me va a parecer siempre lo más correcto. Entonces muchas gracias por hacer parte de este podcast, porque si lo escuchas y lo difundes y cambias tu pensamiento y te das la oportunidad de escucharlo, haces parte ya. Entonces muchas gracias por escucharlo y por darte mi tiempo y darnos tiempo. Sígueme en mis redes sociales y ya, pues.
Well, first of all, thank you so much, FKG, for this amazing live. My pleasure. It My was pleasure. unreal. I think really is the word, unreal. For me too. And thank you so much to all the people that commented and viewed all the likes, everything. Thank you so much. And I will switch to French for the interview, but I promise that we will subtitle it for the YouTube replay, so don't worry. Donc bon, voilà. Je suis un petit peu ému parce que c'était quand même incroyable ce qu'on a vécu là. Je voulais te demander déjà qu'est-ce que tu as ressenti ici de jouer en pleine nature et pas devant des gens comme tu as l'habitude de jouer d'habitude. J'ai beaucoup moins de pression, j'ai beaucoup moins d'attentes, j'ai pas les gens en face de moi qui... j'ai pas les réactions des gens en face de moi que des fois j'interprète, enfin en mal ou en bien, des fois je les interprète. Des fois c'est la vraie interprétation, des fois c'est complètement faux, ça se passe dans la tête en fait. Et ici il n'y a pas d'audience, du coup je suis un peu avec moi-même, je suis un peu comme si j'étais dans ma chambre, sauf que j'ai un truc de fou devant moi. Et du coup j'ai moins de problèmes à aller m'aventurer dans des trucs que je connais pas du tout en fait. Tu t'es un peu perdu dans ta musique je me suis perdu ce soir. C'était vraiment incroyable. Bon, il y a pas mal de gens qui ont posé des questions en ligne, mais je vais t'en poser déjà une qui je crois a été posée par un certain Emero. Comment est-ce que tu as été inspiré par la Bolivie et ce lieu ce soir? En fait, c'était ça. En fait, c'était ici, c'était vraiment l'inspiration. Elle venait du lieu. Je voulais pas que le lieu soit un background pour ma musique. Je voulais que la musique soit la bande son du lieu, en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas joué beaucoup de mes morceaux. En fait, j'ai joué quelques-uns de mes morceaux que je pensais aller bien avec ce lieu, mais le reste, c'était vraiment j'essayais de regarder un peu le lieu et d'être inspiré par la nature, tout simplement. Ouais, c'est vrai que j'ai écouté plein de sons que je connaissais pas, donc tu as joué plein d'unrelease et c'était même pas c'est pas des unrelease, c'est des trucs jamais release qui seront jamais sortis, qui sortiront jamais sûrement. Voilà, on a eu le privilège de les écouter. Souvent les thèmes qu'on voit dans des tracks, c'est le skyline et aussi la notion de rentrer chez soi. Pourquoi ces deux thèmes? Qu'est-ce qui t'inspire dans ces deux choses? La skyline, c'est une métaphore c'est vraiment une métaphore d'essayer d'atteindre ses buts dans la vie, d'essayer d'atteindre ses rêves. Et Go Back Home, c'est vraiment le voyage en fait. Dans la track I Don't Wanna Go Back Home que j'ai faite, je l'ai faite parce que je trouvais que ça allait bien avec ce lieu. J'avais pas envie de rentrer chez moi, j'ai juste envie de continuer à voyager ici en fait, dans ce lieu. Voilà, en fait, Go Back Home, c'est mes voyages, je suis constamment en voyage. Et c'est un peu, je suis très bien en voyage, je m'y sens très bien. Ok, bah écoute, je pense qu'on va arrêter l'interview là. Et la petite boîte mystère, c'est un cadeau qu'on t'offre, c'est un petit rituel, sauf qu'avec l'émotion, j'ai oublié de la prendre, donc j'ai quelqu'un qui arrive en courant. En tout cas, pendant que Aurélien arrive, je voulais remercier aussi, bien sûr te remercier pour ce live incroyable. Et merci à vous d'avoir organisé ça. Et aussi remercier toute l'équipe technique. Je pense qu'il y a 19 personnes aujourd'hui qui bossent et qui sont vraiment des gens merveilleux qui ont bossé très très dur pour préparer ce show. Et merci énormément à eux parce que sans eux, en fait, ce show n'avait pas lieu. Donc merci beaucoup. Et voilà le cadeau qu'on t'offre avec beaucoup de vent. En fait, c'est fait par une boutique ici, la boutique Lame, et c'est du 100% alpaga. Tout de suite, voilà. Parce que je caille. Beaucoup. Voilà. Merci beaucoup les gars. J'ai passé un agréable moment. Je réécouterai demain. Je sais pas ce que ça a donné. Mais... C'était magnifique. Merci. Merci. T'as vraiment fait honneur à ce lieu. Et puis merci à nos partenaires aussi qui vont apparaître sur l'écran et dans le générique. Merci beaucoup de nous avoir suivis aussi nombreux comme toujours. Et on se voit dans 2 semaines. Ciao, bisous.